la segunda batalla de Puebla. Sean bienvenidos a su canal Megóforo. Buenos días, amigos. Les diré que todo inició un año antes, cuando en 1861, en octubre, el presidente decidió no pagar la deuda externa mexicana, y por ese motivo Francia, Inglaterra y España decidieron cobrarse la deuda interviniendo a México, de tal manera que llegaron tres ejércitos: un ejército francés, un ejército inglés y un ejército español. Al final de cuentas se logró convenir con Inglaterra y España, pero Francia inició su reclamo de manera bélica, y fue lo que ocasionó la primer batalla de Puebla. En esa primer batalla de Puebla, que ocurrió el 5 de mayo de 1862, la República Mexicana, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, derrotó a las tropas francesas. Aquí habría que preguntarse, primeramente, ¿quién tuvo la culpa? ¿Por qué se ocasionó este conflicto? Este conflicto se ocasionó porque el presidente mexicano no quiso pagar la deuda externa, motivo por el cual Francia decidió ejercer sus derechos de manera bélica. Ahora bien, cuando ya tienes a los ejércitos a la puerta, ¿por qué no accedes a negociar y por qué no pagas nuevamente la deuda? O bien, si ya sucedieron las cosas, si ya lograste conciliar con Inglaterra y con España, solamente te queda Francia. Ahora bien, ¿por qué, si obtienes una aplastante y rotunda victoria el 5 de mayo de 1862, por qué no das la orden de diezmar al ejército francés, de capturar a los soldados franceses? Recordemos que hay un personaje histórico en México que ha sido muy demeritado. Les hablo de Porfirio Díaz. En ese momento, durante la victoria mexicana el 5 de mayo, durante la primera batalla de Puebla, se destacó prodigiosamente bien como un excelente militar y defensor mexicano. De hecho, apresó a muchos militares franceses, pero inexplicablemente Benito Juárez dio la orden de que no capturara a los franceses, que los dejara partir. Una cuestión que en la táctica bélica está fuera de toda lógica. Si tú sabes que ellos se tomaron la molestia de llegar desde otro continente, desde Francia, que queda a miles de kilómetros del puerto de Veracruz, si se tomaron la molestia de planear la invasión mucho tiempo antes, desde un año antes, porque cuando toma la decisión de no pagar la deuda fue en octubre de 1861, y ellos llegaron hasta mayo de 1862. Pasó muchos meses. Si ellos se tomaron toda esa molestia y todos esos gastos, es porque tenían un interés, un sobrado interés sobre los bienes mexicanos. Entonces resulta ilógico que los dejes partir después de la victoria del 5 de mayo. Así que, como consecuencia de no haber vencido en su totalidad al ejército francés, porque recuerden, una cosa es ganar una batalla y otra cosa es ganar la guerra. Se ganó una batalla, que fue el 5 de mayo, pero se perdió la guerra, ya que no se derrotó completamente al ejército francés, se le permitió reagruparse, recibir refuerzos de Francia, y de esta manera los franceses regresan aún más determinados a cobrar sus intereses en México. Regresan un año después, en marzo de 1863. Los franceses huyen derrotados el 5 de mayo de 1862, y un año después, en 1863, regresan nuevamente a México, pero esta vez con mayor determinación, con mayor preparación, con mayor estrategia. Esta vez no pensaban subestimar a los mexicanos. La batalla del 5 de mayo la perdieron los franceses porque subestimaron a los mexicanos. En esta ocasión mandaron a sus mejores generales
en este caso a Frederick Forley, por Francia, lo que ocasionó que tuvieran mayores posibilidades de ganar. Pero aquí hay que recordar que si bien en la primera batalla se enfrentaron 35,000 franceses contra 29,000 mexicanos, en esta primera, en la segunda recordemos que la situación fue muy diferente. Fue un aproximado de 21,000 hombres mexicanos con 170 cañones y contra 35,000 franceses, los cuales venían mejor armados, venían con mayor armamento y mejores condiciones para obtener mejores pronósticos. Del lado francés estaba Frédéric Frolley, Charles Avé-Duhaut, François Hachi Bazaine y dos traidores mexicanos, los generales Leonardo Márquez y Juan Nepomuceno. Y del lado de la República Mexicana estaba Jesús González Ortega, Felipe Berriozábal, Miguel Negrete, el que ha sido muy demeritado en nuestra historia, que fue un excelente militar y que defendió patrióticamente a México, Porfirio Díaz, Tomás O. Orán y Luis Gilardi, del lado mexicano. Ya un año antes, el 5 de mayo, Porfirio Díaz había obtenido una aplastante derrota contra los franceses y había capturado a muchos y podía haber tomado los barcos, hundido estos barcos y pedir rescate por los soldados capturados, lo que se le impidió. De Presidencia mexicana llegó la orden al general Porfirio Díaz y se le dijo: no vas a tomar prisioneros, déjalos huir. Un año después, menos de un año después, prácticamente 7 meses, regresan los franceses con determinación, con más hombres, esta vez traen 35,000. El ejército mexicano tuvo un año para prepararse. El presidente mexicano ya sabía que iba a regresar Francia, nunca pensó que se iban a dar por vencidos, ya lo sabía. Aún así no se pudieron preparar de la manera más idónea. Recordemos que México contaba con una armería, la más grande de toda América Latina. Esa armería estaba ubicada en la Ciudadela, en México. También ahí se fabricaban armas, se reparaban y se guardaban pertrechos y municiones. No éramos un país atrasado. México siempre ha tenido tecnología e ingenio. Ya desde la época del Imperio Español, el único en el mundo que descubrió la amalgamación de la plata fue en la Nueva España, lo que hoy es México. Así que el ingenio, la creatividad y la inventiva ha sido característica de México. Recordemos que esto es un paréntesis nada más para ejemplificar el carácter tecnológico e innovador natural del mexicano. Recordemos que durante el Imperio Mexica, las chinampas son un prodigio de productividad, generan múltiples cosechas al año. Las chinampas son equivalentes a los actuales invernaderos, sin tanto gasto y de una manera muy eficiente, muy ecológica. Nuestros ancestros, los mexicas, en la Gran Tenochtitlan establecieron el método de cultivo a través de chinampas. Ese es un ejemplo de la técnica que ha estado intrínseca a la nación mexica, México. De esta manera resulta inexplicable que teniendo 7 meses para prepararse no se hayan preparado lo suficientemente bien. Solamente contaron con 21,000 hombres. De manera tal, el sitio de Puebla, que es la segunda batalla de Puebla, fue una acción militar que tuvo lugar del 16 de marzo al 17 de mayo de 1863 en Puebla. En ese tiempo Puebla contaba con 80,000 habitantes y, por contar con los fuertes de Loreto y Guadalupe, era la población mejor defendida de la República Mexicana. Pero los franceses, en lugar de irse directamente a la Ciudad de México, decidieron cobrarse la afrenta de la victoria del 5 de mayo de 7 meses antes y se fueron sobre Puebla directamente. Aunque Puebla estaba muy defendida, ellos venían lo suficientemente preparados y determinados para vencer a las fuerzas mexicanas. El ejército mexicano estaba comandado por Jesús González Ortega. El resultado, tras 62 días de una cruenta batalla que destruyó totalmente la ciudad de Puebla, fue que las fuerzas mexicanas tuvieron que rendirse por una ineficaz
e inexplicable defensa. Recordemos que los franceses únicamente llegaron al puerto de Veracruz y de allá avanzaron a Puebla. El resto de la nación estaba intacta. Nuestra productividad de alimentos, de pertrechos militares estaba intacta. Nunca tomaron la Ciudadela, que era nuestra fábrica de municiones y de pertrechos. Sí, efectivamente fueron 62 días de batalla, durante los cuales no todo el tiempo se impidió o era imposible acceder a llevar pertrechos, municiones y, ojo, alimentos. Jesús González Ortega rinde Puebla porque dice que no había alimentos. Sin embargo, toda la nación mexicana estaba intacta. Había una excelente producción de alimentos. En ese año no hubo sequía, la productividad fue la normal, la de siempre. En 1863 no había hambruna, no había sequía, no había crisis económica, no había nada. México estaba muy bien económicamente y la producción de alimentos estaba muy bien. Entonces no era mucho enviar alimentos para defender la plaza de Puebla, la cual únicamente estaba defendida por 21,000 hombres, los cuales, pues siendo honestos, en una guerra para defender la patria no era mucho darles alimento, y 62 días no son tantos como para no haberlo podido hacer cuando estaba intacto, repito, la planta productiva, el aparato productivo nacional. Nuestro país estaba intacto. Los franceses no habían destruido nada. Entraron por Veracruz, no destruyeron Veracruz, se fueron directamente a Puebla y ahí fue donde inició la batalla. Recordemos que luego de ser vencidos en la batalla del 5 de mayo de 1862, las fuerzas francesas se replegaron hacia Veracruz para preparar una segunda incursión en territorio mexicano, a la vez que se solicitaba a París el envío de refuerzos. Esto ocurrió porque se le impidió a Porfirio Díaz tomar prisioneros y terminar con los franceses. Por lo cual, a finales de ese año, de 1862, arribaron 2 divisiones de refuerzo bajo el mando del general Henri Frédéric Forêt, designado para sustituir al conde de Lorenzés, con lo que el total de efectivos ascendió a 28,000, a lo que se agregaron 7,000 traidores mexicanos comandados por los generales Juan Nepomuceno Almonte y Leonardo Márquez. Esta segunda batalla de Puebla se perdió también principalmente por la traición de estos mexicanos, Nepomuceno Almonte y Leonardo Márquez. Son 2 generales con 2 divisiones de ejército mexicano que integraban 7,000 elementos. Y algo también, que esas divisiones francesas, una llegó dirigida por Charles Abbé Dubé y la otra por François Achier-Bassin. Este ejército se puso en marcha hacia la ciudad de Puebla a principios de marzo de 1863 con 56 cañones y un sinnúmero de cartuchos para las armas portátiles. Mientras tanto, se dice que el general Jesús González Ortega había asumido el mando del ejército de Oriente luego de que Ignacio Zaragoza, nuestro héroe patriótico, vencedor de la batalla del 5 de mayo, inexplicablemente aquí hay que ver por qué falleció Ignacio Zaragoza. Yo se los comento, en este canal tratamos de ver la historia mexicana desde otro enfoque, la cultura y la historia universal de enfoques diferentes, no lo tradicional, sino encontrar lo que hay más allá de lo evidente. En este caso, yo pienso que el general Ignacio Zaragoza no falleció de causas naturales, falleció propiamente por la mano negra de alguien. Fue nuestro principal héroe, había que cuidarlo, había que condecorarlo, había que prestarle atención la que merecía. Ahora bien, para marzo de 1863, Puebla era la mejor plaza defendida de México. Con una población de 80,000 personas, como ya les había comentado, la ciudad de Puebla contaba con una guarnición de 21,000 soldados, 170 cañones y 18,000 armas portátiles. Aquí vamos a aclarar una cosa. ¿Por qué ganaron los franceses? Los franceses nada más traían 56 cañones. Fíjense bien lo que les estoy comentando. Los franceses llegaron a la segunda batalla de Puebla con 56 cañones.
Los mexicanos teníamos 170 cañones y 2 fuertes, el fuerte de Loreto y el fuerte de Guadalupe. Es inexplicable que hayan ganado los franceses, no puede ser. Por el número de cañones, que era el arma más letal en los ejércitos de ese momento, de ese siglo, para esa década de 1860. Los cañones eran lo más efectivo con que se contaba, con lo que un ejército demostraba poderío. Y México tenía de sobra, tenía 170 cañones, contra 56 cañones franceses. Ahora, aquí les diré, los cañones mexicanos no eran arcaicos de siglos antes, ni nada, porque eso es una justificación absurda que quieren argumentar algunos historiadores y pensadores de la historia de México, diciendo que nuestro armamento era de la colonia, que era un armamento sumamente atrasado. Pues les voy a decir que no. Ya les comenté al inicio del video que el mexicano, México, Tenochtitlan, mexicano, siempre ha tenido, los mexicanos siempre hemos tenido inventiva y desarrollo. En la armería de la ciudadela se fabricaban, se reparaban y se guardaba el parque. Ahora bien, recordemos que también México fue el primero que inventó el primer fusil semiautomático de la historia en 1906, unos cuantos años después. Esto ocurrió en 1863. 40 años después se inventó el primer fusil semiautomático de la historia, en el cual se basó el famoso Kalashnikov y el famoso alemán también. Primero el alemán y luego el Kalashnikov se basó en el alemán. Entonces aquí tenemos que México, la ingeniería mexicana en cuestión de armamento, estaba en su mejor momento. Era absurdo pensar que las armas mexicanas no servían. Y gozamos de tiempo de paz, no todo el tiempo estuvimos en periodo bélico. Ahora bien, México contaba con 21,000 soldados, 170 cañones y 18,000 armas portátiles, lo que integraba el ejército de Oriente al mando de Jesús González Ortega, para defender únicamente la ciudad de Puebla. No estamos hablando de diferentes ejércitos dispersos, estamos hablando de un solo ejército que se integró para defender la plaza de Puebla. Ahora bien, aparte de los fuertes de Loreto y Guadalupe, se agregaron los de Santa Anita, también conocido como el Demócrata, San Javier o Iturbide, la garita de Toltimehuacán y la iglesia de los Remedios. Se prepararon como unos fuertes secundarios. Sí, o sea que teníamos más puntos para defender la plaza de Puebla. A lo que se agregó también la iglesia de los Remedios y el fortín del Señor de los Trabajos y la línea de los residentes de Parral. México estaba muy bien, por eso les digo, nunca en la historia de México había estado tan defendida una plaza como lo estuvo Puebla durante la segunda batalla de Puebla, por lo que la rendición de Jesús González Ortega resulta una traición. ¿Por qué resulta una traición? Ya les recalqué que en México no había hambruna, no había sequía, la producción de alimentos estaba en su mejor momento, así que por falta de alimentos no fue. Por falta de pertrechos y de armamentos tampoco, porque los franceses tenían 55 cañones y los mexicanos 170. Así que es inexplicable. Ahora recordemos que, si bien, ¿por qué se les permitió a los franceses recibir refuerzos de Francia? ¿Por qué no se cortaron las líneas de suministro que venían de Francia? En ese tiempo los barcos eran unos barcos muy lentos, podían haber sido detenidos de manera fácil. No estoy hablando de batallas navales porque México no contaba con navíos suficientes para hacerles frente. Estoy hablando de evitar el desembarco porque la plaza de Veracruz contaba con San Juan de Ulúa y cañones con el calibre suficiente para evitar el desembarco. Entonces, ¿por qué se rindió la plaza de Veracruz? Allá había que analizar por qué durante la segunda batalla de Puebla, días antes, por qué se rindió la plaza de Veracruz, lo que es inexplicable.
¿Por qué nunca se recobró? Porque desde el 5 de mayo, 7 meses antes, desde 1862, los franceses huyeron después de la derrota con Ignacio Zaragoza, se refugiaron en Veracruz. ¿Por qué el ejército mexicano no recuperó la ciudad de Veracruz? ¿Por qué permitió que la ciudad de Veracruz permaneciera bajo mando francés y de esta manera los franceses recibir refuerzos desde Europa? ¿Por qué se permitió? Esto es una cuestión que había que analizar qué hizo el presidente en ese momento. El presidente mexicano. ¿Por qué permitió que Veracruz siguiera en poder de los franceses? Todo esto fue una consecuencia que ya se esperaba. Esto no hay que verlo de manera aislada. Aquí tomemos en cuenta que en Estados Unidos había una convulsión. En Estados Unidos se preparaban para su guerra civil. Estados Unidos estaba dividido en dos. Los confederados, que eran los estados esclavistas, y los liberales. Los liberales apoyaban al presidente mexicano. Entonces aquí todo esto resulta más que absurdo. O sea, Veracruz tenía que haberse retomado antes de que llegaran los refuerzos franceses, y se podía ver, ya que aún con los refuerzos que llegaron de Francia, solamente contaban con 55 cañones los franceses. Los mexicanos tenían 170. Con todos esos cañones podíamos haber recuperado Veracruz y evitado el nuevo desembarco que ocasionó que surgiera el Segundo Imperio Mexicano, cuando se impuso a Maximiliano como emperador mexicano. ¿Por qué el presidente mexicano impidió primeramente a Porfirio Díaz que tomara prisioneros y que liberara Veracruz? ¿Por qué el mismo general Ignacio Zaragoza no reagrupó sus fuerzas y apoyó a Porfirio Díaz, y entre los dos fueron y tomaron Veracruz? ¿Por qué no lo hicieron? Esto fue simple y sencillamente porque el presidente mexicano dio la orden de que no se hiciera, y la extraña que no se justifica el fallecimiento de Ignacio Zaragoza. Eso no es posible. Ahora bien, gracias a todas estas artilugios y artimañas, recordemos que todo se ocasionó porque no quiso pagarle la deuda a Francia, la deuda que tenía México con Francia, el presidente mexicano. No quiso pagar. La primera batalla de Puebla y la segunda son consecuencias de no querer pagar. Sale más caro una guerra que pagar una deuda. ¿Qué salía más barato? Gastar en la batalla de Puebla, la primera, el 5 de mayo, gastar en la segunda batalla de Puebla, del 16 de marzo al 17 de mayo de 1863, 62 días cruentos de batalla. ¿Qué sale más barato? Mejor, ¿más vale un mal arreglo que un buen pleito? Yo te pregunto, ¿qué era más barato? ¿Pactar o ir a la guerra? Salió más caro para México. Incluso después de la derrota, los oficiales mexicanos fueron llevados prisioneros a Francia, lo que poco se dice, y algunos fallecieron. Ahora bien, el 10 de marzo pidió que aquel que no participara en la defensa se retirara. El 16 de marzo los invasores arribaron a las inmediaciones de la ciudad de Puebla, y 2 días después se dividieron en dos grupos. El primero, dirigido por Douay, rodeó Puebla por el norte, y el otro, bajo el mando de Bazaine, por el sur, mientras que Forey estableció su cuartel general en el cerro de San Juan Centepec, actual colonia La Paz, en Puebla. Así, el 19 y 20 de marzo solo hubo disparos aislados, y la batalla comenzó formalmente el 21 de marzo, cuando las fuerzas del general mexicano Miguel Negrete, apostadas en torno al fuerte de Loreto, recibieron más de 30 disparos de artillería. Al comienzo de las operaciones y tras consolidar su línea de ataque, los soldados de Bazaine lograron abatir la defensa del fuerte de San Javier, llamado de Iturbide. Sin embargo, no contemplaron la férrea resistencia de los mexicanos en las manzanas aledañas al Paseo Bravo. Si ustedes se fijan, la táctica y la manera en la que los franceses tomaron a la ciudad de Puebla es inusual. Llega el grueso del ejército francés y se divide en dos grupos. El primero rodea la ciudad por el norte y el segundo grupo por el sur. O sea, estaban estableciendo un cerco alrededor de la ciudad para que la ciudad no pudiera recibir refuerzos ni alimentos. Eso es cierto.
pero el contingente, las fuerzas francesas no eran únicamente 29,000 hombres, o sea, no eran más. Si ellos estaban divididos, no eran tan fuertes. Recordemos que nada más tenían 55 cañones. Entonces, los fuertes de Loreto, de Guadalupe y los demás habilitados como fuertes secundarios contaban con los cañones suficientes. ¿Por qué no abatieron fácilmente a los 55 cañones franceses? Tú le puedes disparar con un cañón a otro cañón. Si eso se hace, inhabilitas al otro cañón. ¿Por qué no lo hicieron? O sea, 170 cañones disparando contra 55, ¿por qué no los inhabilitamos fácilmente? Aquí hablan de que la batalla inició el 21 de marzo con 30 disparos de artillería de parte de los franceses. Pues suena mucho, pero nosotros teníamos 170 cañones. Al comienzo de las operaciones y tras consolidar su línea de ataque, los soldados de Bazaine, de uno de los franceses, porque se había dividido el ejército en tres, lograron abatir al fuerte de San Javier. Eso es inexplicable. También el ejército mexicano se integraba por 21,000 hombres. Ellos eran 29, pero lo habían dividido en tres. Entonces, los mexicanos en posición defensiva, ¿por qué no fueron más efectivos? O sea, aquí está extraño. Ahora bien, uno de los episodios más notables fue la defensa del convento de Santa Inés por parte de las fuerzas del general mexicano Miguel Azúa Arrenechea, quien propinó una derrota a los franceses que pretendían apoderarse del patio del convento. Él actuó bien, fue un buen militar mexicano. ¿Por qué no se le promovió para que organizara una mejor táctica defensa? La batalla se convirtió, la segunda batalla de Puebla, en una lucha calle por calle, cuadra por cuadra, casa por casa y piso por piso, cuarto por cuarto. Y por eso, porque muchas veces el enemigo estaba del otro lado de la calle y se disparaba de una puerta a otra, de una ventana a otra. Lo cual inevitablemente, si la ciudad contaba con 80,000 habitantes, hubo miles de fallecimientos del lado mexicano, que no se dice, de civiles, no de militares. Lo que sí es que el aire y las fuentes del agua de la ciudad estaban contaminadas. Los edificios de la ciudad quedaron destruidos. En vista de la resistencia presentada por los heroicos mexicanos a mediados de abril, el alto mando francés, mediante un consejo de guerra, decidió directamente partir hacia la Ciudad de México. Sin embargo, el objetivo principal de parte de los soldados franceses era cobrarse la derrota del 5 de mayo. De tal manera que el general Forey decidió mantener el sitio a toda costa para cobrar esa afrenta, como si fueran niños. ¡Ay, me la hicieron ahora! No, o sea, eso es un absurdo. Los defensores empezaron a padecer hambre, lo que sucedió aparejado con la escasez de municiones, lo que no se explica, porque aquí estamos hablando que no era todo el ejército mexicano. Los defensores de la ciudad de Puebla eran 21,000, el ejército mexicano se integraba por 29,000 hombres. Teníamos 7,000 que acudieron supuestamente para romper el cerco que asediaba Puebla, y se quedaban otros 1,000 en la Ciudad de México para proteger al presidente. Ahora bien, el 8 de mayo, 3 divisiones mexicanas que conformaban el ejército del centro, comandadas por general Ignacio Comonfort, intentaron romper el sitio para reaprovisionar la plaza. Esto es una cosa absurda, mire. Recordemos que los franceses se dividieron en 3 su ejército. Para romper el sitio, 3 divisiones mexicanas iban a entrar por un solo lugar, no iban a atacar a todo el ejército. Además, también teníamos defensores que eran 21,000 adentro con 170 cañones. Ignacio Comonfort acude con 3 divisiones mexicanas y también llevaba cañones, aparte de los 170 que defendían la plaza. Y se supone que iba a romper un sitio, iba muy bien pertrechado, llevaba refuerzos, llevaba parque, llevaba municiones y llevaba alimentos. O sea que iba muy bien armado, muy bien preparado. Ahora bien, ¿por qué Ignacio Comonfort es derrotado en la batalla de San Lorenzo Almecatla, en las cercanías de Cholula? ¿Por qué lo derrotan tan fácilmente? Estamos hablando que lo derrotaron en Cholula. Derrotaron los franceses 3 divisiones en Cholula. Su ejército lo habían dividido en 3. O sea que 400 franceses derrotaron
un ejército de 7,000 mexicanos. 3 divisiones del ejército mexicanas fueron derrotadas por un grupo pequeño de franceses, porque Francia dividió su ejército en 3. Uno estaba en el norte, otro estaba en el sur y el otro en las posiciones principales. Entonces, ¿quién derrotó a los mexicanos en Cholula? Una pequeña división, un batallón, un simple batallón, derrotó 3 divisiones mexicanas al mando del general Ignacio Comonfort, que iban muy bien armadas, muy bien pertrechadas, que llevaban cañones y llevaban parque, refuerzos. Esto es una cosa de que podemos pensar que lo que ocasionó la pérdida de la ciudad de Puebla en la segunda batalla fue Ignacio Comonfort, porque ha de haber traicionado a la República Mexicana. No hay otra explicación. La lógica y la razón nos dicen que no es posible que 3 divisiones mexicanas hayan sido derrotadas por un batallón de Francia en Cholula. Eso es absurdo. De tal manera que al no recibir refuerzos, al verse cercado por las tropas francesas, González Ortega decidió rendir la plaza. Esto fue el 17 de mayo. Yo no excuso a González Ortega. González Ortega tenía suficientes cañones, 170 frente a 55, tenía suficientes soldados, así que los traidores abiertamente son González Ortega, Ignacio Comonfort y no quiero hablar del propio presidente porque muchos se rasgarán las vestiduras en México y no pretendo eso. Pretendo reflexionar sobre el por qué México perdió ante Francia, por qué surgió el Segundo Imperio Mexicano y por qué México adquirió un sinnúmero de compromisos con Estados Unidos cuando no había razón de ser. En ese momento Estados Unidos estaba muy débil. De hecho, México podía haber recuperado la mitad de su territorio de manera fácil si hubiéramos atacado a Estados Unidos. Porque Estados Unidos estaba en su guerra civil, el norte contra el sur. Entonces Estados Unidos estaba muy débil. Podíamos fácilmente haber recuperado nuestros territorios. Ellos estaban peleando del lado de este lado del océano, no del otro lado. Del lado de California no había soldados. El grueso de los soldados peleaban del lado de Texas, del lado de Florida. Las batallas de la guerra civil se daban de este lado del océano. Así que no había motivo por el que México no hubiera podido recuperar sus territorios. Entonces resulta absurdo que hayamos perdido frente a Francia de una manera incomprensible para poder esperar a que se recuperara Estados Unidos y después firmar el tratado McLean-Ocampo para permitirles libre tránsito por el istmo de Tehuantepec y otras concesiones. Todo esto es una cuestión absurda. Primeramente porque México conocía su territorio, estás en tu propio país en una posición defensiva. Ahora les comento, los franceses no destruyeron todo el territorio mexicano, estaba intacto. Únicamente tenían posesión de la ciudad de Veracruz y únicamente se fueron a Puebla, a la batalla de Puebla. El resto del país estaba intacto. Nunca hubo conflictos en Mérida, Yucatán, nunca hubo conflictos en Monterrey, nunca hubo conflictos en Mazatlán, nunca hubo conflictos en Querétaro, nunca hubo conflictos en Guadalajara. El conflicto se centró únicamente de Veracruz a Puebla y de ahí a la Ciudad de México, y de esta manera, de manera inexplicable, se rinde todo el país. Todo el país no es la Ciudad de México. No es de que llegue alguien, tome la Ciudad de México y ya tienes todo el país. Eso es absurdo. Entonces habría que analizar las lealtades de algunos republicanos, de algunos otros mexicanos que apoyaron abiertamente a los franceses y el por qué ocurrió esto. Todo esto es inexplicable. El inicio del conflicto fue porque el presidente mexicano no quiso pagar la deuda que tenía México con Francia. Y es más barato negociar el pago de esa deuda que haberse enfrentado a una confrontación de esta naturaleza, la primera y la segunda batalla de Puebla. Sitios que costaron más a nuestro país en cuestión de vidas, en cuestión de todo. Ahora bien, de los 21,000 soldados iniciales solo quedaban entre 8,000 y 10,000 soldados mexicanos que fueron hechos prisioneros. De ellos unos 5,000 se pasaron y los pasaron a las tropas de Leonardo Márquez. A otros 2,000 se les destinó a destruir trincheras y barricadas y a limpiar restos humanos y escombros para la entrada de los franceses a la ciudad de Puebla.
Al resto, junto con los oficiales que se negaron a firmar un juramento de que no tomarían las armas contra el imperio, el nuevo imperio que surgiría, el imperio mexicano, los llevaron a Veracruz para embarcarlos a Francia y a la isla Martinica. Sin embargo, en el viaje al puerto se fugaron 9 generales, entre los que se fugaron del ejército francés, que es inexplicable esta supuesta fuga. Se fugó los que les acuso de haber sido los artífices de esta derrota: González Ortega, Negrete, Mariano Escobedo, Ignacio Comonfort. Se fugan. Ahora bien, las fuerzas francesas entran al final de 62 días a una Puebla desolada y en ruinas. Esto ocurrió el 19 de mayo de 1863. Sin oposición, los franceses avanzaron hasta la Ciudad de México, sin oposición, ahí hay que ver, nadie se los opuso, a donde llegaron por el oriente el 10 de junio, mientras por el poniente huía el presidente mexicano con toda su comitiva, lo que se le llamó el gobierno errante de la República Mexicana, el gobierno errante. Se fue a San Luis Potosí, con lo que inició la huida del gobierno republicano hacia el norte, donde ya para ese entonces, en 1863, ya se estaba resolviendo la situación en Estados Unidos y ya los triunfadores en Estados Unidos, que eran los liberales, iban a apoyar al presidente mexicano, firmando previamente un sinnúmero de compromisos que no había razón de ser. ¿Qué estratega militar? O sea, aquí no hablemos de la victoria de Ignacio Zaragoza, que fue brillante, sino el que ocasionó todo fue un presidente que no quiso negociar una deuda con Francia. Entonces, también permitió que recibieran refuerzos y que mantuvieran la plaza de Veracruz los franceses, cuando debía haberla recuperado antes de esta segunda batalla. Ahora, todo el surgimiento del segundo imperio mexicano con Maximiliano de Habsburgo, todo se definió en la segunda batalla de Puebla. Con esta derrota perdió México, ya que la Ciudad de México se rindió sin luchar. La única batalla, la única fue la segunda batalla de Puebla, y se establece la batalla de Cholula, en la cual se derrotó a los refuerzos que llevaba para tratar de romper el cerco. Pero recordemos también que es una cuestión absurda que no se haya podido romper el cerco. 3 divisiones mexicanas del ejército mexicano fueron derrotados por un simple batallón francés, lo que es inexplicable. Así que es muy cuestionable nuestra historia mexicana. Habría que reflexionar por qué ocurrieron todos esos hechos que no tenían razón de ser. El presidente no quiso pagar una deuda, ocurrió la primera batalla. Si ya ocurrió la primera, ¿por qué no se recuperó Veracruz antes de que llegaran refuerzos de Europa? Y después, una vez ya efectuada la segunda batalla, ¿por qué no se le llevaron los refuerzos suficientes? ¿Y por qué un batallón francés derrotó a 3 divisiones del ejército mexicano con 7,000 efectivos? ¿Por qué 170 cañones mexicanos no pudieron contra 55 cañones franceses? ¿Y por qué la Ciudad de México se rinde sin luchar y surge el gobierno errante? Cuestiones sobre las cuales habrá que reflexionar en la historia de nuestro México. Amigos y amigas, les agradezco su atención. Hasta pronto.